resultado electoral del pasado 25 de mayo, que el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha obtenido la mayoría de la Asamblea, ha tenido 23 gobernaciones y, bueno, en el caso de los consejos legislativos, según los números que hemos visto, la oposición solamente ha logrado 7 legisladores en todo el país. Bueno, hay un sector político que dice que, bueno, van 4-0, que esto es una victoria, que han logrado nuevamente dejar al régimen en evidencia y ese tipo de afirmaciones en redes sociales que, le decía Daniel Santolo antes de ir a la pausa, significa que un sector político del país asume que el que la gente no participe, el que la gente no vote, es no solo que es una victoria, sino que se atribuyen esa capacidad. Hay hoy en este panorama gente que considera, tiene la capacidad de decirle a el 60% del padrón del registro electoral no voten, y eso en la práctica primero hay que ver si es factible, ¿no? Si es real, o si se trata, bueno, de una desconexión, una pérdida, ¿no? de contacto con la política, o una crisis de legitimidad o de liderazgos en Venezuela. Son varios temas allí que también hay que ver dentro de lo que pasó el 25 de mayo. Mira, el problema de la abstención, por cierto, es un problema muy estudiado en la politología. Tiene muchas razones y muchas causas. Hay sistemas políticos donde la abstención se considera que es aprobación a lo que está sucediendo. Quieres que las cosas sigan igual. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo con lo que está pasando. En Venezuela, por supuesto, eso no es así. En Venezuela yo creo que la gran abstención es un descontento, una pérdida de credibilidad en la dirigencia política. Como te dije anteriormente, aquí se le ofrecieron muchas cosas a la gente y no se cumplió absolutamente nada. Entonces tú dices, bueno, ¿quién ganó? Yo creo que perdió el país. Perdió la oportunidad de construir, si se quiere, desde el Parlamento, desde los sectores de oposición, una mayoría o una segunda mayoría que entablara con el gobierno una discusión seria hacia dónde vamos. Yo creo que al gobierno le convenía. Yo no creo que al gobierno le convenga seguir apareciendo frente al mundo. Bueno, que yo pateo la mesa y arraso con todo. Tendrán todas sus justificaciones, yo eso no lo voy a entrar a discutir. Pero yo creo que la política nos lleva a entendernos, a ponernos de acuerdo. El gobierno tiene que entender, ahorita van a venir unas elecciones que no sabemos cuándo, pero después vienen 4 años sin ningún proceso electoral. Claro. Son 4 años de sequía electoral, bueno, a menos que el gobierno invente alguna cosa, la modificación de la Constitución. Bueno, vendrá la consulta de esa reforma constitucional. La reforma constitucional no sabemos, por cierto, no sabemos ni siquiera qué quieren reformar. Entonces, bueno, ahí habrá que construir algo para ponerle al país algo que frene esto, o que apoye cualquier cosa que sea beneficioso para los venezolanos. Entonces yo digo, bueno, tenemos que reconstruir, comenzar de cero. Lamentablemente, esto no es la primera vez que nos sucede. Yo creo que aquí esta película ya la vimos en el 2005, la última vez que la vimos fue en el 2018, cuando, bueno, mandaron a no votar, y por cierto, el compañero Henry Falcón, que hoy es diputado electo, bueno, también lo destruyeron para que no fuera presidente de la República, que yo creo que en ese proceso electoral pudimos haber derrotado a Nicolás Maduro. Bueno, son cosas que pasaron. Claro. Entonces, por cierto que es un buen ejemplo de que es posible o unificar o entenderse, porque en ese momento quienes hoy llevan a Henry Falcón a ser diputado fueron quienes lo destruyeron. Exacto. Oye, es una, hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo, porque aquellos que jugaron a contrario, para que Henry, por cierto. Y por cierto, en el 21 también, Luis Florido le fue su contrincante para que no fuera gobernador. Son compañeros en la y Asamblea. Ahora, bueno, se van a sentar juntos en el Parlamento. Es para que veamos cómo dan vueltas las cosas. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hacer ahora? Yo creo que hay vocerías que, bueno, quedaron en el Parlamento. Veamos cuáles van a ser ahora las actuaciones de los compañeros. Veamos cómo trabajamos para construir ciertamente una oposición que deje de ser oposición, que sea una alternativa de gobierno seria, que le diga al país cómo vamos a resolver los problemas, que pongamos sobre la mesa la necesidad de llegar a acuerdos. Aquí no va a haber transición si no hay un acuerdo con el gobierno. El gobierno va a seguir existiendo, el gobierno tiene, y esto hay que reafirmarlo, ¿la oposición es mayoría? Sí, es mayoría, pero es una mayoría no orgánica, es una mayoría que no tiene una dirección única política, es una mayoría que no le ha presentado una opción al país programática. ¿El gobierno es una minoría? Sí, es una minoría, pero es una minoría orgánica, con dirección política, que controla espacios de poder y tiene un proyecto de país. ¿Nos gusta? Bueno, a mí no me gusta,
pero hoy lo tiene sus 7T, 7R, tiene sus cosas, tiene sus símbolos, tiene a Chávez, tiene a Bolívar, tiene su simbología. De este lado hay unos que han creado una simbología que no me dice a mí nada. Donald Trump, Elios Mosch, Marco Rubio. Esa es la simbología que tú quieres para el país. Entonces, allí hay una guerra ideológica, simbólica. Bueno, el país está en medio de esta tragedia. ¿Cómo hacemos entonces para resolver esto? Llegando a acuerdos mínimos de convivencia para resolver el problema social y político y económico del país. Aquí hay gente que también se contenta porque cada día nos están quebrando económicamente. Eso no puede ser. Tú no puedes seguir llamando a los militares a dar un golpe de Estado. Yo me opuse a todos los golpes de Estado que han habido en este país, desde el que dio Chávez hasta que dio Carmona, todos esos golpes de Estado. Entonces hay una oposición que todos los días se levanta a decirle a los militares que den un golpe de Estado. ¿Eso va a resolver el problema? ¿O el problema lo va a resolver una invasión militar estadounidense? Yo creo que aquí hay gente que de verdad perdió el sentido común, para no decir otra cosa. Entonces, es necesario, y yo creo que ese es el mensaje, y nosotros de Avanzada Progresista lo hemos venido poniendo desde la mesa desde hace años. O nos entendemos, o lamentable esta situación seguirá repitiéndose, el país seguirá deteriorándose. Y algunos dicen, bueno, es que esto no lo aguanta nadie. No, compañeros, los países no tienen fondo para caer. Vean Haití, vean Cuba, vean otros países. Lamentablemente, si no nos ponemos de acuerdo, los que vamos a seguir pagando la crisis somos los venezolanos. Hoy en ese camino de ponerse de acuerdo, como ve Daniel Santolo, porque uno de los factores que ha determinado el tema de que la oposición se ponga de acuerdo es que una no reconoce a la otra o una se siente superior a la otra. Lo vimos en el caso del diálogo, que siempre los diálogos son por separado. Unos dialogan en Barbados, en México, en otros países, y otros dialogan en Caracas. Dicen es que mi diálogo vale más que el tuyo porque yo sí soy la verdadera oposición. Pero cuando vemos el resultado electoral, bueno, pareciera que no existe una oposición consolidada, porque la diferencia entre la Alianza Democrática y los sectores de Un Nuevo Tiempo y Única son 60.000 votos. Es decir, no estamos hablando de una oposición abrumadoramente superior a la otra. O sea, y eso quedó demostrado en las primarias. María Corina barrió con toda la plataforma unitaria, los desapareció. Aquí no hay partido político, y eso hay que aclararlo. Que diga, yo soy la primera fuerza en el país, aparte del PSUV, por supuesto. Que por cierto, el PSUV también palió a todos sus aliados. Te pones a ver la diferencia de los partidos que apoyaron a lo que llaman el polo patriótico. Entonces, aquí las organizaciones políticas tenemos que entender que estamos pasando por situaciones de verdad graves. Comparar a los partidos políticos ahorita no tiene ni siquiera sentido, claro, porque hemos sufrido una mengua gigantesca. La gente ha abandonado los partidos políticos por muchas razones, cuestiones ideológicas, que eso es otra cosa. Tú no le presentas un proyecto a la gente por qué luchar. Entonces aquí el voto es emocional. Yo voto por rabia, voto en contra de, no voto a favor de un proyecto de país. Yo no voto a favor del mejor, yo voto en contra del que yo no quiero. Y eso no es de ahorita. Nosotros tenemos años en esta situación. Hugo Chávez Frías llega a la presidencia porque aquí se votó en contra de la Cuarta República. No es que se votó por el mejor candidato. Entonces, y seguimos votando en contra de quienes manejan el poder. Entonces, si el voto sigue siendo emocional, va a suceder lo que sucedió ahorita hace, 4 o 5 días. La gente cae en estado de depresión, se siente engañada, bueno, y no vota. Porque no hay una convicción de carácter político para el voto, para el proyecto. Tú lo acabas de poner de ejemplo, tú te pones a sacar la cuenta, igual pasó en el 2021. La Alianza Democrática le ganó a la plataforma unitaria en votos. Ganaron más de 4 y pico millones de votos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos en una mesa a ver cuántos voticos tiene cada uno? ¿O entendemos que esos voticos ahorita no representan al país? Igual el gobierno representa al país. El gobierno es una minoría de verdad. El gobierno ha pasado de 8 millones de votos que llegó a tener Chávez Frías, creo que en el 2012, si no recuerdo, a tener menos de 3 millones de votos. Bueno, ahorita aparecieron con casi 5, creo. Que fue sí, 5 millones, 20.000. Que por cierto, Jorge Rodríguez dijo que habían aumentado su votación. Bueno, es posible, eso tampoco se niega, porque controlan el poder, tienen las herramientas necesarias para manejar, para coordinar, para llevar a la gente a votar. Bueno, ahí hay una realidad. Ahora, frente a esa realidad cerramos los ojos. O como dice un amigo mío, apagamos la luz y el último que salga. Entonces, no, vale, yo creo que es posible construir.
Que eso es difícil, sí es difícil. Lleva tiempo, lleva tiempo. El problema también aquí ha sido el inmediatismo. Hay gente vendiéndole al país, después de 22 años, que el gobierno sale el fin de semana, que va a venir una guacamaya y se los va a llevar volando a todos. Y lo peor es que hay gente que lo cree, ¿no? Eso es lo peor. Entonces, frente a esa situación, yo creo que la dirigencia política seria, que quiere al país, que está en Venezuela, que seguimos dándole la cara a la gente, bueno, tenemos que sentarnos en una mesa y dejar de lado el pasado. Bueno, yo entiendo que aquí hay, si quiere, resquemores con ciertos actores políticos que han sido duros frente a otros. Aquí ha habido lo que llaman esa confrontación entre las oposiciones que ha traído muchas diferencias. Claro. Pero o nos sentamos o el gobierno seguirá haciendo simple y llanamente lo que quiere. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Vale, gracias Daniel a ti. Santoro con nosotros en el estudio, dirigente de Avanzada Progresista, también diputado de la Asamblea Nacional. 7:12, gracias a quienes participaron en redes sociales por temas de tiempo. Por acá José Hernández, también Marco Ruiz, Gilberto Velázquez, José Rodríguez, Luis Loyo, José Peña, Jesús Jaime, también Manuel Salinas. Gracias a todos, siempre nuestro saludo y agradecimiento. A la pausa con Fernando Jauregui.